Bienvenidos. En este análisis vamos a sumergirnos en una de las crisis filosóficas más profundas y determinantes, una que fracturó, podríamos decir, la columna vertebral del pensamiento moderno. Vamos a explorar a tres figuras capitales que cambiaron para siempre nuestra comprensión de la conciencia, del sujeto y, en última instancia, de la verdad misma. Y aquí tenemos la tesis central que va a articular todo nuestro recorrido, una idea verdaderamente revolucionaria que viene a desafiar la supuesta transparencia del yo. Sostiene que aquello que solemos considerar nuestro núcleo más íntimo y verdadero, nuestra conciencia, no es en absoluto un faro de claridad. Es, más bien, una máscara, una superficie que oculta realidades mucho más profundas, mucho más determinantes. Bien, para comprender la magnitud de esta ruptura, creo que es imprescindible que nos situemos primero en el contexto filosófico previo. Hablemos de esa era del sujeto racional, del sujeto confiado que fue el pilar sobre el cual se edificó todo el pensamiento de la modernidad. Efectivamente, desde René Descartes y su «pienso, luego existo», hasta la filosofía crítica de Immanuel Kant, la modernidad filosófica se construyó sobre una premisa fundamental, la existencia de un sujeto soberano, autoconsciente, plenamente dueño de sus propios contenidos mentales. Este yo pensante, esta res cogitans, era el centro del universo filosófico, el fundamentum inconcusum, el fundamento inquebrantable y seguro de todo conocimiento y de toda verdad. Y es precisamente contra esta certeza, contra este fundamento, que se levantan las tres figuras clave de nuestro estudio. Son pensadores que están unidos no tanto por un sistema filosófico común, sino por una actitud crítica radical, la actitud de la sospecha. Fue el gran filósofo francés del siglo XX, Paul Ricoeur, quien les dio nombre. En su obra de 1965 de la interpretación, Ensayo sobre Freud, los identificó como los maestros de la sospecha. Ricoeur reconoció que a pesar de sus enormes y evidentes diferencias, los tres compartían un horizonte común de demolición de esa certeza moderna. Aquí los tenemos, los arquitectos de esta nueva era filosófica: Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud. Tres nombres que juntos marcan el fin de la inocencia filosófica de la modernidad. Profundicemos un poco en esta idea, porque es la clave de todo. La tesis que los une es, como decíamos, revolucionaria. La conciencia no es la base de nada, no es un origen. Es una superficie, un efecto, un síntoma. Y bajo ella operan fuerzas ocultas, de naturaleza social, vital o psíquica, que son las que realmente constituyen al sujeto y que, por definición, escapan a su control. La tarea del filósofo, por tanto, ya no puede ser la de describir los contenidos de la conciencia. Se vuelve una tarea arqueológica. Debe excavar bajo la superficie para arrancar esas máscaras. Comencemos entonces por el primero de los maestros, por Karl Marx. Él dirige su sospecha hacia las estructuras económicas y sociales que, según su análisis, moldean nuestra realidad y, por consiguiente, nuestra forma de pensar. Para entender a Marx hay que entender que opera una inversión fundamental del idealismo de Hegel. Si para Hegel el desarrollo de la idea, de la conciencia, era lo que daba forma al mundo material y a la historia, Marx postula exactamente lo contrario. Su tesis del materialismo histórico es tajante y cito una de sus frases más conocidas: «No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino, por el contrario, su ser social el que determina su conciencia». Este es el famoso modelo con el que Marx explica la sociedad, dividida en dos niveles. En la base, lo que él llama la infraestructura económica. Esta comprende las fuerzas productivas, la tecnología, los recursos y las relaciones de producción, es decir, las relaciones de propiedad. Y sobre ella, como si fuera un edificio, se levanta la superestructura, el sistema jurídico-político, la moral, la religión, el arte, la filosofía. Todo aquello que el sujeto cree que es un producto de su libre pensamiento, en realidad no es más que un reflejo condicionado por esa base material. Y es aquí donde entra el concepto clave de ideología. Para Marx, la ideología no es simplemente un conjunto de ideas. Actúa como una cámara oscura, esa que proyecta una imagen invertida de la realidad. ¿Qué significa esto? Pues que presenta como universales, como naturales y eternas, pensemos por ejemplo en la propiedad privada o el trabajo asalariado, lo que en realidad son condiciones históricas, contingentes, que benefician a la clase dominante. La conciencia es, por lo tanto, una falsa conciencia, una conciencia engañada que legitima y perpetúa la explotación. Pasemos ahora a Nietzsche. Si la sospecha de Marx es de naturaleza sociológica, la de Nietzsche es fundamentalmente moral y ontológica. Su objetivo es aún más ambicioso si cabe, la totalidad de los valores sobre los que se asienta la cultura y la metafísica occidental desde Sócrates. Para llevar a cabo esta demolición, Nietzsche emplea su célebre método genealógico. En lugar de preguntar, como hacía la filosofía tradicional, qué es el bien o qué es la verdad, Nietzsche pregunta, ¿de dónde viene nuestro concepto del bien? ¿Qué tipo de hombre inventó estos valores?
al rastrear el origen histórico de nuestros valores más sagrados, no encuentra una revelación divina o una verdad racional, sino impulsos muy humanos: miedo, debilidad, venganza, resentimiento. Y su diagnóstico es, desde luego, provocador. La moral judio-cristiana, que luego fue secularizada por la Ilustración y la modernidad, es desenmascarada por él como una moral de esclavos. Según el análisis de Nietzsche en la genealogía de la moral, esta nace de la impotencia, de la incapacidad de los débiles para ejercer su fuerza vital. Por ello, en un acto de resentimiento, invierten los valores, llaman malvado a todo lo que es poderoso, noble y afirmativo, y santifican la debilidad, la compasión, la humildad, llamándola bondad. Entonces, ¿qué hay realmente detrás de la máscara del sujeto moral irracional? Para Nietzsche, desde luego, no hay una res cogitans cartesiana, no hay un alma inmortal irracional. Lo que hay es un caos de instintos en lucha, una multiplicidad de pulsiones que están regidas por lo que él denomina la voluntad de poder, el impulso fundamental de todo ser por crecer, expandirse, afirmarse y dominar. El yo consciente es solo una ficción gramatical, una simplificación útil para la vida, pero una ficción al fin y al cabo. Y con esto llegamos al tercer maestro, a Sigmund Freud, quien probablemente asesta el golpe de gracia a la soberanía del sujeto. Si Marx somete al sujeto a la historia económica y Nietzsche lo somete a la vida y a la voluntad de poder, Freud lo fractura desde dentro, desde su propia intimidad psíquica. Con Freud, la clásica e ingenua identificación entre la psique y la conciencia queda completamente demolida. Su célebre modelo del aparato psíquico, su segunda tópica, se visualiza a menudo como un iceberg. La conciencia, el yo, es apenas la pequeña punta visible. Justo debajo de la superficie del agua está el superyo, que es la interiorización de las normas sociales y morales. Y en la inmensa base sumergida, oculta, reside el ello, el reino del inconsciente, el caldero de las pulsiones primitivas de vida, eros, y de muerte, tánatos. Esta es quizás la gran lección de la sospecha freudiana, una de las frases más célebres y devastadoras de la historia del pensamiento. Significa, sencillamente, que nuestra vida consciente, nuestras decisiones y pensamientos están en gran medida gobernados por fuerzas que desconocemos y que no podemos controlar directamente. Y no se trata de una mera especulación. Según Freud, tenemos pruebas constantes de la existencia y la acción de este inconsciente. Aflora en nuestros lapsus lingue, en los actos fallidos, en el lenguaje cifrado y simbólico de los sueños, en los síntomas neuróticos que no tienen una causa orgánica. De hecho, para Freud, incluso nuestras más elevadas creaciones culturales, el arte, la religión, son en el fondo la expresión sublimada de deseos reprimidos, una racionalización de pulsiones inconfesables. Bien. Llegados a este punto, la pregunta es obligada. ¿Cuál es la consecuencia final de este triple asalto a la fortaleza del sujeto moderno? Vamos a intentar sintetizar el impacto colectivo que estos tres maestros han tenido en todo el pensamiento posterior, en el pensamiento contemporáneo. Este cuadro nos permite recapitular y ordenar sus contribuciones. Marx sospecha de la conciencia ideológica, revelando el ser social, la economía, como la fuerza determinante oculta. Nietzsche, por su parte, ataca la conciencia moral, desenmascarando tras ella la voluntad de poder, la vida. Y finalmente, Freud deconstruye la conciencia racional, señalando al inconsciente y al deseo como el verdadero motor de la psique. El resultado de todo esto es lo que la filosofía posterior ha llamado el sujeto descentrado. El punto crucial es este. El sujeto ya no es el origen, ya no es el centro soberano del conocimiento y del sentido. Ahora se comprende a sí mismo como un nudo, como un cruce de caminos donde se encuentran fuerzas que lo constituyen y lo superan. La historia, las estructuras sociales, las pulsiones vitales, el deseo, el lenguaje. Así pues, estos tres maestros nos legan una tarea nueva, una tarea ineludible. El pensamiento contemporáneo nace, en gran medida, bajo el signo de la hermenéutica, es decir, del arte de la interpretación. La pregunta ya no puede ser, con la ingenuidad de la modernidad, ¿qué es la verdad? Ahora debemos preguntar qué voluntad de poder, qué interés de clase, qué deseo inconsciente se esconde detrás de cada afirmación que se presenta a sí misma como verdadera. Una lucidez quizás más dolorosa, pero sin duda más honesta sobre nuestra propia condición.